Pues antes de profundizar en el tema que quiero compartirte el día de hoy, quisiera recordarte la visión que tenemos como iglesia, la visión que está para este año, para el año 2020. ¿Alguien la recuerda? ¿Cómo planteamos esa visión que tiene, es así muy breve? ¿Es el año de qué? Bien, ¿no? Escuché más voces como de este lado que de este lado, pero bueno, el año de la definición, año de la definición. ¿Por qué lo hago o por qué quiero recordarte esta visión que tomamos como iglesia? Porque está por concluir el mes de febrero y obviamente empezamos con el mes de marzo, pero es muy probable que al mes de febrero muchas de las personas, sus propósitos con los que entraron emocionadísimos en enero, empiezan a perder cierta potencia. Esto es algo que hasta la estadística lo muestra, ¿no? En febrero, a finales, el ejercicio, por ejemplo, el ir al gimnasio lo empezamos a dejar un poquito más espaciado, ¿no? Íbamos diario y de repente decimos, bueno, ahora cada 3 días, ahora cada 5, cada fin de semana. Quizá también disciplinas como la dieta, por ejemplo, pues ya decimos, bueno, nos podemos dar ciertos permisos. Y tal vez los ahorros, ¿no? Ahí tenías ahí un ahorro, iniciaste enero y dices, bueno, pues le voy a agarrar un poquito y lo repongo al mes, a la quincena. Yo lo voy a completando. Aquellos que dijimos al inicio del año, quizá ya no quiero enojarme, ya no quiero ser tan enojón, voy a sonreír a todo. Probablemente ya hayas pasado por más de un pleito fuerte o una discusión en la cual pues no hayas reaccionado de la forma en la que deseabas. Y poco a poco pues seguimos o continuamos la carrera, pero perdiendo de vista el objetivo, ¿no? Regresamos a un trote tranquilo, constante, sí, de repente volteamos una dirección, volteamos a otra, pero perdemos de vista el objetivo. Por eso quise iniciar diciéndote, tenemos este año bajo la visión de definición, definir. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de poderles compartir ahí un mensaje sobre nuestro sumo sacerdote. Les compartía también que en algunas ocasiones pasamos por encima del texto del Antiguo Testamento por ser algo que no es como contemporáneo a nuestro tiempo. Y recordando esa parte, les decía, hay muchos detalles que a veces decimos, hay medidas, cuestiones de nombres, el legado, la ascendencia, descendencia de personajes en la Biblia, y decimos, no le entiendo, qué flojera. Y lo paso de largo y digo, sí, bueno. Y prácticamente nos recorremos muchísimo. Algunos nos detenemos en salmos y decimos, los salmos me dan paz. Y de ahí pues decimos, vamos al Nuevo Testamento y los evangelios y buscamos de esa forma. Entonces, ¿por qué o qué relación tiene una cosa con la otra cuando te digo sobre definir y sobre lo que hacemos con las lecturas en el Antiguo Testamento? Es algo que podemos encontrar ligado. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que definir la forma, la búsqueda constante que hacemos de Dios. Y la búsqueda constante de Dios no debe de ser como eso que te decía, algo que inicias corriendo con todas tus ganas y de repente dices, bueno, pues es trotar, ¿no? Es trotar y ver, detenerme y continuar. No, sino hay que tener la vista puesta en el objetivo. Y precisamente por eso quiero hablar otra vez del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque puede ser que iniciaste enero diciendo, voy a leer la Biblia ahora sí desde el Génesis hasta adelante y me va a ir muy bien, y es probable que siendo febrero dijiste, bueno, me va a saltar este libro
o lo voy a dejar pendiente para analizarlo después, o no le entiendo, y fuiste adelantándote y hoy a lo mejor estás deteniéndote en la carrera de lo que dijiste voy a hacer en 3 meses, pues ya vas acumulando días, ¿no? Dices, no, mañana leo, ¿cuántos capítulos? No, bueno, la próxima semana o cuando tenga tiempo. Pero más que otra cosa quiero alentarte otra vez en esa carrera y decirte, no, espérate, no te quedes. O sea, sigue mirando a la meta. Algunos creyentes e incluso ministros en el púlpito creen que el Antiguo Testamento pues es aburrido o no es relevante para estos tiempos. Es otro contexto histórico, qué flojera, no entiendo la cultura, y estiman que ya no hay necesidad incluso de estudiarlo, que pues sí, ahí está, a lo mejor como ciertos libros de consulta, pero no es necesario profundizar. Es una completa equivocación, y si lo llegamos a concebir así en nosotros, desde este momento te diría, renuncia a ese concepto, hazlo a un lado y profundiza. Define cómo va a ser tu estudio, define cómo va a ser tu búsqueda de Dios y tu comprensión amplia, porque si solo te quedas en el Nuevo Testamento, va a haber de todas formas un límite en ti, en muchas cuestiones y en muchas consideraciones. Es incluso una equivocación tomar a la ligera el Antiguo Testamento, que la misma Escritura, que el mismo Nuevo Testamento condena. Fíjate, en Mateo 22, el versículo 29, dice lo siguiente: Jesús, en sus palabras, Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Si lo que leo tiene alguna otra connotación, estoy utilizando la versión nueva, versión internacional, pero tenemos la Reina Valera en pantallas. Pero Jesús condena el desconocimiento de las Escrituras. Y hay una correlación entre el desconocimiento de las Escrituras y entonces la cuestión de no tomar de cierta forma o con la delicadeza necesaria el poder de Dios. Desconociendo las Escrituras, obviamente ignoramos el poder de Dios y nos vemos incluso tentados a limitar el poder de Dios. Es decir, quizá Dios no puede intervenir en esto de tal manera, porque como nunca lo he visto, no he sabido, no estoy enterado, no profundizo en mi búsqueda, conozco a Dios, sé que hace milagros, pero no sé qué clase de milagros. ¿Qué clase de milagro podría obrar en ese sentido? Y pretendemos el poder de Dios sujetarlo a cuestiones terrenales. No, esto está bien grueso. No puede ser así. Dios no puede hacer esto. Puede llegar hasta acá, pero hasta acá lo dudo. Y puedes decir, esto es descabellado. Pero fíjate cuando estás frente a un problema, cómo te tiemblan las piernas o cómo se te olvida todo lo estudiado y de repente dices, ¿qué voy a hacer? Y hoy en día llegamos incluso a formular preguntas de la misma manera que lo haría un niño inmaduro. Yo les he contado por ahí a algunas personas en alguna ocasión que cuando era pequeño caminaba con mi papá y yo veía que al caminar la luna como que se movía, como que caminaba conmigo. Entonces yo hice la pregunta, oye, pues ¿por qué la luna se mueve, no? Está caminando. Y papá, pues seguramente como los padres que están aquí, dijo, no quiero echarle todo un choro. Y me dijo, es que tiene un volantito. Y yo me quedé impactado y dije, ¿quién estará manipulando el volantito, no? Y me quedé callado, o sea, no pude decir más porque me asombró, pero pues era un niño inmaduro, ¿no? Oye, si me dice tiene un volantito, le decía, oye, pues nada, te quería zafar de la pregunta, ¿no? Pero en fin, hacemos preguntas incluso en ese sentido, en un sentido de inmadurez. Hebreos, el libro de Hebreos, otra vez, fíjate, Nuevo Testamento, Hebreos, la carta de los Hebreos 5 al 12, dice la Escritura, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido.
El autor de Hebreos a su público le está diciendo, bueno, su público son judíos que han reconocido a Jesús, que están viviendo el cristianismo, están bajo el imperio romano, bajo el gobierno del imperio romano, judíos cristianos, y después de todo el tiempo que ya había transcurrido y de lo que habían visto, todavía tenían deslices o dudas así como que, ¿qué pasa? Conductas que para el tiempo eran enseñados, de la forma en la que los discípulos iban y cuidaban de la grey, aún tenían una conducta que decían, o sea, ¿de veras? Llevas años en esto y ya deberías de ser maestro y necesitas otra vez leche espiritual. Entonces, el Antiguo Testamento siempre va a explicar el Nuevo Testamento en términos claros y simples. Y tú puedes decir, pues ¿cómo? Si usa un lenguaje bien raro a veces, ¿no? El fuisteis, venisteis, hicisteis, vosotros, que nos cuesta tanto trabajo, pero sus historias están llenas de verdades eternas. Estas verdades eternas están representadas en personas reales como tú y yo. Y eso es aún más interesante. Un ejemplo perfecto de esto, el pueblo de Israel mismo. Tenemos la historia de Israel, y si le cambiamos a Israel y le ponemos en lugar de Israel un cristiano común y corriente, ahí va la historia. Y mientras vemos, por ejemplo, a Israel bajo la cautividad de Egipto, a Egipto lo vemos, en lugar de poner Egipto, quitamos la palabra Egipto y decimos el mundo en la actualidad, mi contexto actual. Entonces tenemos Israel, o sea, un cristiano, y tenemos Egipto, y tenemos Egipto, en lugar de Egipto le ponemos ¿qué? Un mundo en el contexto actual. Y si nos damos cuenta, el paso de Israel viviendo con los egipcios fue difícil, fue de esclavitud. Aunque parecía que decían, bueno, tenemos que comer, tenemos que hacer, pero era de esclavitud. Un caminar que tuvo grandes dificultades, de las cuales Dios siempre le sostuvo. Comparemos nuestro contexto actual, el Antiguo Testamento, y lo que estamos viviendo al día de hoy. El viaje de Israel, por ejemplo, al desierto, el viaje de Israel al salir de la tierra prometida, entran al desierto, representa o podría representar nuestro caminar espiritual día con día. Hay muchísimas dificultades, hay momentos en los que calor hace, ¿no? Hay momentos en los que no sabes para dónde ir, le pasó al pueblo de Israel, pero cuando tú y yo continuamos con la lectura, ¿qué vemos? Dios nunca se separó de ellos durante el desierto. Tu caminar espiritual es exactamente el mismo. Aunque habrá momentos de dificultad, que no sabes qué hacer, a dónde ir, a qué recurrir, que pareciera que Dios guarda silencio, pero tú tienes la certeza de que Él está caminando contigo. Durante ese trayecto vemos a Israel que llegan a un lugar donde hay agua, y el agua dice que se llama Mara, porque es de aguas amargas, ¿verdad? Pero fíjate, dice Éxodo 15 del 23 al 25, dice: llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntar: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor, y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Cuando lo leemos así en el Éxodo, dices: impresionante, ¿no? El agua es amarga, querían apagar su sed, y entonces con una madera, al ser arrojada, el agua se vuelve algo que pudieron tomar todos. Exactamente lo mismo sucede en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo.
Esto es un tipo de Jesucristo, una madera, ¿no? ¿En dónde fue crucificado el Señor? En un madero. Y gracias a ese sacrificio vertido, entonces tú y yo podemos participar de algo que era amargo, que la vida estaba condenada a la amargura, al tormento eterno, ahora de algo eterno y algo que te preserva, el agua, ¿no? Hasta los comerciales dicen, el agua es vida, ¿no? El hombre no puede vivir sin agua. Encontramos un tipo. Si vamos más adelante, la roca en el desierto, sucede lo mismo. En Números 20, el versículo 11, dice: dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. En el Antiguo Testamento, si avanzamos al Nuevo Testamento, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre Cristo? Que Él es la roca. Y que Él fue molido, fue golpeado por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y a causa de ese golpe, de esas lesiones, entonces tú y yo podemos saciar nuestra sed. ¿Se acuerdan cuando se encuentra Jesús con esta samaritana en el pozo y le dice, dame de beber? Y entonces tienen una conversación y Jesús le dice: si tú supieras quién soy yo, ni siquiera tú serías la que me pediría a mí que te diera de beber, y no tendrías más sed. Pues Jesús, lo vemos, o sea, si hay algo que no comprendemos en el Nuevo Testamento como eso, que decir, pero ¿de qué está hablando Jesús? ¿Por qué le está diciendo, si supieras que soy yo, y cómo va a calmar su sed? Vayamos al Antiguo Testamento y disfrutemos ese ejemplo ilustrado. Ahí está Israel en el desierto, la roca se golpea, un milagro, fluye agua, vida. Israel puede tomar, y no solo ellos, sino su ganado. Es un tipo de nuestro Salvador que fue golpeado en la cruz. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento al respecto del Antiguo Testamento? Fíjate, en 1 Corintios 10 al 11, 1 Corintios, una carta escrita por el apóstol Pablo, que muchos admiramos, que muchos reconocemos, sabemos del apóstol Pablo. Y fíjate lo que dice: todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. O sea, el mismo apóstol Pablo, el que luego tú y yo admiramos, que decimos, no, es que Pablo, wow. Bueno, Pablo está recomendando ir a las Escrituras, al Antiguo Testamento, y tomarlas como un ejemplo y decir, todo eso les pasó para advertencia mía, para que no me pase a mí, para que no me suceda. Estoy leyendo un instructivo de alguien que ya probó diversas situaciones por las cuales me puedo abstener y no pasar por ellas. De hecho, la Escritura deja en claro que todas las batallas físicas de Israel, esas luchas que tuvo, que tú lees y dices, wow, tomaron ciudades por asalto, lo superaban en número y ellos ganaron. No tenían que hacer absolutamente nada en algunas ocasiones y Dios les daba la victoria. Representan nuestras batallas espirituales hoy. Si tú analizas cada una de esas batallas, pues así tienes luchas espirituales, así estás frente a un pecado que quizás dices nunca podré vencer, así estás de frente con una deuda que se dejó venir inesperadamente, así te apartaste, quizá diste un resbalón y dices ahora dónde estoy parado. Lo mismo le pasó a Israel. Y el instructivo siempre decía que volvieron su rostro a Dios. Regresaron su rostro a Dios, tomaron decisiones radicales, destruyeron todo aquello que los estaba llevando por otro lado. Hay incluso narrativa en la cual nos dice que se despojaron de sus mismas familias al haber entendido que lo que había sucedido estaba mal delante de Dios. O sea, fíjate, nos enseña muchísimo, incluso el tabernáculo y los artefactos, ¿no? Por eso citaba la enseñanza que tuvimos, tanto que nos impartió nuestro pastor Sergio Alanís y la que tuve oportunidad de compartir con ustedes. Hebreos 8, del 5 al 6, dice lo siguiente: estos sacerdotes sirven
en un santuario que es copia y sombra de lo que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Otra vez, la carta de los Hebreos nos remite al Antiguo Testamento y nos dice: mira lo que estaba en el templo, estúdialo bien. ¿Por qué? Porque si ahora en el Nuevo Testamento es revelado a través de Jesucristo. Siempre que no entiendas una verdad del Nuevo Testamento, puedes recurrir al Antiguo Testamento para encontrarlo ilustrado. Y es una fotografía, es algo padrísimo. Y fíjate qué tanto nos hemos perdido cuando no profundizamos. Y no solo en la historia misma, ahorita estamos yendo por encima, ¿no? La historia, lo que decía, parafraseando. Pero ir a la letra, buscar la conexión y demás. Por ejemplo, supongamos que ustedes y yo queremos aprender a derribar algún muro espiritual que está en nosotros. Algo que de verdad, estamos lidiando tantas ocasiones. ¿Qué puedes hacer? Y dices, bueno, pues yo oro, no dejo de orar, insisto. Pero ¿qué pasa con esos muros que se ven sólidos, impresionantes, que nadie podría derribarlos? Puedes ir al Antiguo Testamento, a Josué 6, no lo vamos a leer, la historia de Josué y los muros de Jericó. Josué, ¿qué hizo? Ni siquiera se preocupó, sino que siguió las instrucciones de Dios, instrucciones que parecían locura. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿En serio, Dios? No tenemos que hacer armas, no tenemos que hacer un plan así, sino que nada más dar 7 vueltas. ¡Wow! Los mandó a dar solo 7 vueltas y al final, y todos sabemos qué hicieron, gritaron, ¿no? Y sonaron el shofar y hicieron un gran escándalo y a veces hasta pasamos por encima esa parte, pero era como si Dios les estuviera diciendo: después de seguirme en obediencia, simplemente adórame por lo que vas a ver. No fueron los gritos lo que derribaron, no fueron, sino dijo Dios: ya está hecho, solo adora con todas tus fuerzas. Y los muros caen, ¿no? Hasta lo cantamos. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar cosas que dices, ¡ay, está enorme! Bueno, pues Dios, ¿qué hago? ¿Cuáles son tus instrucciones? Quizás sus instrucciones sean simplemente: mira cómo voy a obrar, mira cómo va a caer, mira cómo eso va a venir abajo. Del mismo modo, por ejemplo, si deseas obtener más información sobre cómo prevalecer en la oración, cómo orar, de qué forma, ve al Antiguo Testamento y en Génesis 32 te encontrarás a Jacob teniendo una lucha que duró muchísimo tiempo, en la que, se desgastó hasta el cansancio y le dijo al Señor: no me voy, no te dejaré hasta que me bendigas. Si quieres conocer cómo orar, de qué manera, cómo profundizo más, ve lo que hizo él. Se pasó un gran tiempo y estaba cansado, agotado, dando una lucha al calor, y dijo: no me voy hasta que me bendigas. Puedes también tomarlo y decir: Señor, no voy a parar de orar hasta ver esto consumado en mi vida. Del mismo modo, todos los ejemplos del Antiguo Testamento están destinados a evitar que caigamos en incredulidad, como Israel lo hizo, como el pueblo de Israel lo hizo. Y a veces lo leemos y decimos: ay, no juegues, pues si era una nube y una columna de fuego, ay, ¿cómo se pudieron apartar? A veces estamos tú y yo de la misma manera. Dios te ha sanado, te libró, te dio casa, te dio coche, te dio tu familia y demás, y todavía, ay, nada más porque me hicieron carita fea, ya no vuelvo a buscar del Señor. Son unos hipócritas.
Si yo leyera esa parte en tu vida, yo diría, ay, no juegues, todo esto hizo Dios por ti. Y nada más por una ofensita quieres salir corriendo. No, por eso busquemos en el Antiguo Testamento y tomémonos de ahí. El autor de Hebreos escribe en Hebreos 4, el versículo 11, dice: esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. O sea, otra vez se remite al Antiguo Testamento y dice: velo todo y esfuérzate por no caer en ese ejemplo de desobediencia, en no caer en esa clase de cosas que las lees y dices, ay, es absurdo, ¿cómo pudieron olvidar a Dios de tal forma? En otras palabras, nos está diciendo el Antiguo Testamento: no cometas los mismos errores, cuidado. Porque estamos, como decía, el último tiempo nos ha alcanzado. Entonces tú ves ahorita todo que está patas para arriba, ¿no? Las noticias en todos lados, ves un clima terrible, ¿no? Nos ha alcanzado lo mismo que estaban viviendo en el Antiguo Testamento. Y Enoc dice que caminó con Dios, aún cuando todo era perversidad. Entonces sí es posible. Una de las primeras lecciones que encontramos en el Antiguo Testamento, y con esto quiero ir cerrando, es cuánta seguridad tiene un hombre cuando es hijo de Dios. Una lección de las primeras en el Antiguo Testamento, escúchalo. Y esto es solo a través de la confianza en la sangre. En el Antiguo Testamento encontramos la primer Pascua celebrada, las instrucciones que da Dios a Israel diciéndole: te voy a liberar, esta es la última de las plagas, va a descender mi espíritu y va a haber muerte. Pero tú, ¿qué haces? Y entonces les da instrucciones, sacrifica y la sangre del cordero la vas a poner en los dinteles de la puerta. Israel no cuestionó en absoluto. Lo llevaron a la práctica y pusieron, suena descabellado, ¿no? Imagínate. Pero fueron obedientes y colocaron ahí en los dinteles de sus puertas la sangre. ¿Y qué pasó? Confiados, cenaron. Confiados, sin asomarse, ¿qué estará pasando? Y entonces, ¿qué nos enseña el Antiguo Testamento? Que el Espíritu de Dios bajó y tomó a todos los primogénitos de absolutamente todos los egipcios, hasta del ganado, pero ellos fueron guardados. Entonces, todo hombre y toda mujer descansó simplemente por la confianza en la sangre. ¿Qué tanto estás confiando en el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Eres capaz de confiar aunque te digan, oye, están pasando cosas terribles afuera, están pasando atrocidades? ¿Eres capaz de confiar a ese grado de decir, yo me voy a dormir tranquilo y voy a seguir compartiendo al mundo esperanza porque confío en la sangre? Porque Él no rompe sus promesas. Y porque lo vi en Israel y lo he leído y digo, asombroso. ¿Y qué crees? Hablamos del mismo Dios. El mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así que, iglesia, recordemos esa parte, Éxodo 12:13. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren. Pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. ¿Quieres hacer algo grande? Ve y compárteles a otros estos. Ve y tómalos y diles, sí, está terrible, aquí a lo mejor nadie se quiere meter, ni modo, aquí me meto yo. Y te voy a decir que por la sangre, no, nada de eso pasará. Ni una de esas plagas te tocará y no habrá muerte. Son tiempos difíciles, necesarios, pero que no nos pase como Israel. Con esto concluyo. Que no nos pase como Israel. Aprendamos de los errores, no los repitamos.
Tenemos grandes ejemplos. Vas al Antiguo Testamento y ves lo que les pasó a los que murmuraban sobre Moisés y que quisieron hacer una rebelión contra el líder Moisés. Pues hoy pasa lo mismo. A veces no estás de acuerdo con el plan, la visión de la iglesia, el liderazgo y demás, y no quieres sujetarte a ese orden, y empieza la murmuración y dices, sí, vamos. No, detente y di, espera, ¿qué dice el Antiguo Testamento sobre quienes murmuraron? Ya pasó algo similar, ¿no? Y fue una catástrofe. Y entonces te detienes y dices, no, está bien, tú le diste ese lugar, yo honro la visión y honro su liderazgo. Y así constantemente con todo. Regresa lo que pasó con Israel. Regresa a eso, léelo y di, cuidado, hoy está pasando lo mismo. Hoy podemos decir, bueno, vamos a darnos un permisito, bueno, pues esto no es tan malo. Y hoy podemos estar así, cuando menos nos demos cuenta, estamos separados, lejísimos de Dios. Finalmente, Oseas 4:6, la primera parte del versículo dice, pues por falta de ¿qué? De conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Ahí está el apercibimiento. Si tú hoy estás llevando una lectura a la ligera, si tú ya dijiste, bueno, ya es febrero, marzo, me tengo que ocupar de otras cosas, tengo que ponerle algo atención. Si tu vida está yendo un poco más tenue de lo que iba en enero, cuando iniciaste con todas tus fuerzas y dijiste, sí, ahora sí es el año de la definición, el Señor y demás, te invito a que regreses, porque a Israel así le pasó. Estaban adorando cuando se abrió el mar frente a ellos, cruzaron y empezaron a decir, echó a la mar a quien nos perseguía, y festejaban con cantos. Y cuando Moisés se tardó tantito, pidieron dioses y adoraron a un becerro de oro. Que no te pase, que tu corazón no se desvíe de esa forma. Que no haya sido que un día dijiste gracias al Dios de los cielos, a quien entrego mi vida, a quien reconozco como mi único y suficiente Salvador, porque me libró de la cautividad, me salvó del infierno, de la cárcel, de miles de peligros. Y hoy quizá tu corazón se está amargando y estás diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿A qué hora viene? Cuidado, cuidado, todas esas cosas le pasaron a Israel para que a ti y a mí nos sirvan de apercibimiento, de advertencia. Pero sobre todo, para que conozcamos a qué clase de Dios nos rendimos, a qué clase de Dios le entregaste tu vida, a qué clase de Dios servimos. No es Diosito, al Dios Todopoderoso. No es algo para minimizar, es algo serio. El Dios al que su presencia decía cuando descienda que no haya nadie alrededor porque pueden morir. A ese Dios que su presencia sigue siendo la misma y hoy te recibe con amor. Pero recibámosle con reverencia, acerquémonos con reverencia. Y si estás perdiendo fuerza, ve al Antiguo Testamento. Si no entiendes algo del Nuevo Testamento, regrésate y pregúntale al Antiguo Testamento, oye, ¿de qué se trata? ¿A qué se refiere esto? Pero de ninguna forma te lo saltes, no lo tengas en poco, profundiza. Si se los digo, ¿por qué? Porque si algo te asombra de lo que te compartimos en algún momento, mucho de esto está al alcance de la iglesia. Tenemos cursos, el Instituto Teológico. Ahora hay 2, 3, 4 personas. Un instituto en el que te puedes llenar de esto, de historia, de letra, de significados, de relación, de tipos. Aprovechalo. Que no te pase como Israel, que tenían todo y que tenían maná, que le caía comida del cielo y se preocupaban por atesorar. Y después de que eran alimentados en el cielo, dijeron otra vez maná.
Ya danos algo más, danos carne. Queremos otra cosa. Que no te pase como Israel. No perseveremos en el error, sino aprendiendo del error, perseveremos. Te lo repito, no perseveremos en el error, sino aprendiendo del error, perseveremos. No pierdas de vista la meta, no pierdas de vista la carrera. Si es de resistencia, pero mantén el trote, manténlo firme. Y si alguien se está quedando, llévalo contigo. Tú y yo, en la vida eterna, estoy seguro que nos veremos y diremos: cada uno de los padecimientos, cada uno de los dolores valió la pena. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquel que nada le es imposible, aquel